Eran las 5:42 de la mañana cuando escuché a mi mujer gemir el nombre de otro hombre en nuestra cocina. No fue un sueño. No fue una confusión. No fue una mala interpretación. Estaba despierto, en bata, bebiendo agua y preparando café porque no podía dormir. Marta estaba abajo, pensaba yo, preparando su desayuno antes de irse a correr como hacía desde hacía meses. Pero cuando bajé sin hacer ruido, justo al llegar al pasillo que da al salón, la escuché. «Oh, David». Así, sin más. Un suspiro contenido, con voz entrecortada. Y luego, una risa suave. Como esas risas que solo se escapan cuando alguien está excitado. Me quedé inmóvil. Mi primer pensamiento fue que estaba hablando por teléfono. Luego pensé que quizás estaba viendo una serie subida de tono. Pero no eran risas de pantalla. Era ella. En directo. Me acerqué. No hice ruido. Lo que vi al asomarme me dejó seco. Marta, mi mujer desde hace 12 años, estaba en nuestra cocina, en ropa interior, apoyada contra la encimera, con una sonrisa que no le veía desde hace meses. Tenía un auricular Bluetooth en una oreja. Hablaba bajito. Sus manos se movían sobre su vientre como si el cuerpo le temblara solo de pensar en él. No dije nada. Solo me di la vuelta y subí de nuevo. A partir de ese momento, supe que algo se había roto. No dormí esa noche. Me tumbé en la cama fingiendo que estaba dormido cuando ella subió como si nada. Abrió la puerta con el cuidado de una ladrona, se metió bajo las sábanas, me rozó el brazo con su piel tibia como si todo estuviera bien y en ningún momento pareció preocupada por si estaba despierto. No se dio cuenta de que mi respiración no era la de alguien dormido, ni de que mi cuerpo estaba tenso. Esa indiferencia, ese nivel de tranquilidad con el que volvió a casa después de gemirle a otro, fue lo que me hizo darme cuenta de que no era la primera vez. Y si tenía la calma de volver así, sin remordimiento ni nerviosismo, seguramente llevaba tiempo haciéndolo. A las 7 me levanté antes que ella, como casi siempre. Me senté en el salón con un café que no tenía sabor y escuché sus pasos bajando por las escaleras. Iba vestida con su ropa deportiva, la misma con la que siempre salía a correr por las mañanas, pero el rostro le brillaba de una forma distinta, como si acabara de hacer algo que le devolviera la vida. Me saludó con un beso en la mejilla, un buenos días con tono alegre y despreocupado. Le respondí con un hola tan seco que debió notarlo, pero no dijo nada. Se preparó un zumo, se puso los auriculares y se fue sin mirar atrás. Durante todo el día no dejé de pensar en cómo obtener pruebas. Necesitaba algo sólido, algo que confirmara que no estaba perdiendo la cabeza. Sabía que si la confrontaba ahora mismo, se iba a escudar en cualquier cosa. Se haría la ofendida, diría que malinterpreté todo. Quizá me acusaría de estar paranoico, de tener celos sin fundamento. Por eso tenía que ser meticuloso. Frío. Como en mi trabajo. Cuando analizamos errores de sistemas, nadie puede permitirse reaccionar sin datos. Y esto no era diferente. Después del trabajo, en lugar de volver directo a casa, pasé por casa de Tony, mi vecino y amigo desde hace años. Él no sabía nada todavía, pero conocía a Marta desde que nos mudamos. Fui directo al grano. Le pregunté si conocía a algún David. Su rostro cambió un poco, nada dramático, pero fue suficiente. Frunció el ceño, tragó saliva y dijo, «David, ¿te refieres al monitor del gimnasio donde va Marta?» Ahí estaba. Yo no sabía que Marta había empezado a ir a un gimnasio. Creía que simplemente salía a correr por las mañanas. Nunca mencionó a ningún David. Nunca mencionó gimnasio. Tony lo notó y se encogió de hombros. Pensé que lo sabías. Siempre la veo por la mañana cuando salgo a pasear al perro. Va al gym que está al lado del mercado.
Hace unos 2 meses que la veo entrar ahí casi a diario. No respondí. Solo asentí. Me despedí de él y volví a casa. Esa noche no hablé con Marta. Estaba animada, como si algo la tuviera especialmente contenta. Me contó una historia cualquiera sobre su trabajo en el despacho jurídico, y yo asentí, como si de verdad me interesara. La miré fijamente mientras hablaba. Observé cómo usaba las manos para gesticular, cómo fruncía los labios cuando pensaba en lo que iba a decir, cómo evitaba mirarme directamente durante más de 5 segundos seguidos. Quería que se sintiera cómoda. Que bajara la guardia. Durante los siguientes 3 días hice todo igual. La escuché, la acompañé al súper el sábado, incluso vi con ella uno de esos programas de reformas de casas que detesto. Me aseguré de no alterar la rutina. De que no notara nada. Mientras tanto, contacté a un viejo conocido que trabaja como técnico en instalaciones eléctricas y sistemas de vigilancia. Le conté que necesitaba unas cámaras de seguridad para casa, pero sin alarmas, solo grabación continua. Le dije que era por seguridad, por si intentaban robarnos. Nunca preguntó más de la cuenta. En 2 horas tenía todo montado, cámara en el pasillo, una pequeña en la cocina bien camuflada, otra en el salón. Le pedí que también instalara un micrófono en la lámpara del comedor. Le pagué en efectivo. El domingo por la noche Marta me dijo que el lunes iba a salir antes del trabajo porque tenía un café con una compañera. No le pregunté con quién. Solo le dije que disfrutara. Me besó en la mejilla. Ese beso ya no tenía sabor a nada. En lugar de volver directo del trabajo el lunes, pasé por un bar cerca de casa, me senté frente al portátil con unos auriculares y accedí al sistema de grabación que había dejado listo. A las 17:08 Marta entró por la puerta. No llevaba ropa de trabajo. Venía ya con el conjunto deportivo, aunque no era la misma ropa con la que salió por la mañana. Sonreía. En su mano tenía una bolsa pequeña, probablemente con lo que pensaba usar. Miró su móvil, esperó unos minutos en la cocina y a las 17:23 sonó el timbre. No era una compañera de trabajo. Era él. David. Lo conocía de vista. El tipo entró como si fuera su casa. Se saludaron con un beso en la boca, no largo, pero sí lo bastante íntimo para que se me cerrara el estómago. Dejaron las mochilas sobre el sofá. No se dijeron mucho. Marta lo condujo directamente a la cocina, donde él se sentó en una de las sillas y ella, de pie, le acariciaba la nuca mientras hablaban de cosas que no importaban. A las 17:37 Marta apagó la luz de la cocina. A las 17:38 el micrófono empezó a captar sonidos que nunca debí escuchar en mi propia casa. No pude seguir mirando. Cerré el portátil, lo metí en la mochila y salí del bar. Caminé sin rumbo por las calles de Salamanca durante más de 1 hora. Esa caminata fue la confirmación. Ya no era una sospecha, una intuición, una frase mal entendida. Ahora era real. Había visto su rostro, su actitud, sus gestos. Había escuchado su voz llamándole amor. No lloré. No grité. No me derrumbé en medio de la calle. Solo caminé. Sabía que no podía dejarlo así. No después de todo lo que vi. Y eso solo era el principio. Esa noche no volví a casa. Dormí en el coche, aparcado en el descampado detrás del supermercado donde nadie pasa después de las 11. Me desperté varias veces, no porque hiciera frío ni por el asiento incómodo, sino porque no dejaba de repasar una y otra vez las imágenes que había visto. No podía sacarme de la cabeza el momento en el que ella le acariciaba el cuello, cuando él se levantó y le agarró la cintura con esa familiaridad que solo tienen las parejas que ya han repetido ese gesto muchas veces. Me preguntaba cuánto tiempo llevaba todo eso. No días ni semanas. Meses.
Quizás más de un año. Pensé en cómo me miraba Marta por las mañanas mientras desayunábamos. Cómo fingía que todo iba bien. Cómo me tocaba la espalda en el sofá como si todavía hubiera algo entre nosotros. La frialdad con la que me besaba al salir de casa. No había culpa en su mirada. No había ni rastro de remordimiento. Y eso era lo peor. Volví a casa a las 8, cuando ella ya se había ido al trabajo. Me duché. Me cambié de ropa. Me senté en el sofá. Todo estaba exactamente igual. Su taza aún en el fregadero. Su bufanda sobre la silla del comedor. Un poco de perfume flotando en el pasillo. Puse la grabación de nuevo. Esta vez sin sonido. Me obligué a mirar toda la secuencia completa. Desde que ella entró hasta que él se fue. No era solo sexo. Era complicidad. Sabían cómo moverse por la casa, cómo evitar las cámaras si es que sospechaban de algo. Él cogió un vaso del armario sin preguntar. Se sentó en la encimera como si fuese suya. En un momento, Marta le sirvió agua sin que él dijera nada. Había rutina. Había costumbre. Había confianza. Cuando ella volvió por la noche, no dije nada. Me saludó. Me preguntó si había salido con algún compañero. Le dije que estuve trabajando fuera y que tenía la cabeza como un bombo. Me preparó la cena. Puso música. Me pidió que la ayudara con un tema del portátil. Yo actué como siempre. Esperé. No por miedo, sino por precisión. Quería que ese momento llegara cuando no tuviera escapatoria. Cuando no pudiera inventar excusas. Cuando no pudiera levantarse y salir corriendo. Fue el sábado por la mañana. Habíamos ido a comprar. El coche iba cargado. Ella hablaba de tonterías. Me contaba que en el despacho estaban organizando una cena y que seguramente le tocaría ir aunque no le apetecía. Yo asentía. Le seguía el juego. Al llegar, dejó las bolsas sobre la encimera y se quitó la chaqueta. Le dije que quería hablar. Me miró y sonrió. ¿Qué pasa? No le respondí. Solo le pedí que se sentara. Se cruzó de brazos y me miró como si ya supiera que venía una conversación incómoda. Dime, Javi. Abrí el portátil, lo puse sobre la mesa y le di al play. No dijo ni una palabra en los primeros segundos. Solo miró la pantalla. Su cara cambió lentamente. Primero tensión en los hombros, luego la mandíbula apretada, y después, los ojos que no parpadeaban. No intentó cerrarlo. No lo negó. No gritó. Solo esperó a que yo dijera algo. ¿Desde cuándo? Marta se pasó la lengua por los labios, se frotó las manos y bajó la vista. No sé, unos 3 meses. Sabía que era mentira. Lo supe por cómo lo dijo, por la pausa antes de responder, por la forma en la que evitaba mi mirada. Pero no insistí. No era momento de discutir detalles. ¿David? Sí. ¿Del gimnasio? Sí. El silencio fue largo. Ella no intentó justificarse. No dijo que estaba confundida. No dijo que yo había cambiado. No usó las frases de siempre. Solo se quedó ahí, con la cara tensa y las manos cruzadas sobre el regazo. ¿Por qué? No sé. Me sentía desconectada. Me apetecía sentirme deseada otra vez. Lo conocí, me gustó, empezó así. Me dejé llevar. No lo planeé. ¿Y sigues viéndolo? Sí. ¿Estás enamorada? No. No le creí. O quizás sí. Quizás no era amor. Quizás solo era una manera de escapar de algo que ni ella entendía. No importaba. El daño estaba hecho. ¿Pensabas decírmelo?
No. ¿Pensaba seguir? No lo sé. Me reí. No porque hiciera gracia, sino porque su respuesta era tan patética como clara. Había traicionado nuestra vida, nuestro espacio, nuestra confianza y ni siquiera sabía si quería seguir haciéndolo. No había ni valentía ni remordimiento. Solo confusión y cobardía. ¿Y ahora qué? No lo sé, Javi. Se lo dije claro, sin levantar la voz, sin golpear nada, sin insultarla. No puedo seguir contigo. No quiero volver a sentarme a cenar contigo sabiendo que abriste nuestras puertas a otro. No quiero mirar la cama y pensar que estuvo ahí. No voy a compartir espacio con alguien que me miente cada día. No lloró. No imploró. No pidió perdón. Solo asintió. Luego se levantó, cogió su chaqueta, subió las escaleras y se encerró en el cuarto. Yo me quedé abajo, mirando el portátil con la pantalla negra. Había esperado que se defendiera, que peleara, que intentara arreglarlo. Pero no lo hizo. Y eso, más que todo lo demás, fue lo que terminó de romperlo todo. El domingo por la mañana Marta no bajó a desayunar. Tampoco me preguntó nada ni dijo una sola palabra en todo el día. La casa estaba en silencio, no ese silencio cómodo que compartes con alguien con quien estás en paz, sino uno que solo puede existir cuando ya no queda nada. Yo no me molesté en romperlo. Tenía cosas que hacer. Me senté frente al ordenador y empecé a mover piezas. Lo primero fue hacer una copia del video y de los audios. Lo subí a una nube privada y luego a un pendrive que guardé en el fondo de una caja con papeles viejos. Después abrí una carpeta nueva con toda la documentación del piso, los recibos, las escrituras, las cuentas compartidas y empecé a organizarlo todo por fechas y conceptos. Ella no sabía que yo tenía control de casi todos los accesos digitales. Conocía sus contraseñas porque las había apuntado una vez en una libreta que solía dejar en el cajón de la entrada. Accedí a su correo, a su cuenta bancaria, a su perfil del gimnasio y a su agenda del despacho. El objetivo no era arruinarla económicamente ni hundir su reputación, al menos no aún. Quería que supiera que ya no era dueña de la situación. Que ahora el que tenía el control era yo. Descubrí que tenía una cuenta de ahorro a la que transfería pequeñas cantidades desde hacía meses. No era mucho, pero estaba claro que era algo que ocultaba. Cerré el acceso desde su móvil con un cambio de verificación y transferí el saldo a nuestra cuenta conjunta. No iba a permitir que siguiera financiando su doble vida con parte del esfuerzo que habíamos compartido durante más de una década. Esa noche me acosté sin decirle nada. Al día siguiente me levanté temprano, preparé café y salí sin hacer ruido. Sabía que tenía turno de tarde, así que aproveché la mañana para visitar a alguien que ella no esperaba, su madre. La mujer, una viuda con la lengua afilada, siempre había sido entrometida y molesta, pero en este caso me venía bien. Le conté todo. Le mostré el video. No le di oportunidad de defender a su hija. No me insultó, ni me culpó, ni puso excusas. Se quedó muda, con la mirada fija en el portátil, como si no pudiera creer que esa fuera Marta. Le pedí que no le dijera nada aún. Le dije que necesitaba que estuviera de mi lado unos días. Aceptó. No por cariño, sino porque sabía que si Marta perdía el respeto de su propia madre, se iba a derrumbar mucho más rápido que si yo simplemente me largaba de casa. Después pasé por el trabajo de David. Ya sabía dónde estaba. Lo había buscado el sábado. Entré como cliente, con cita previa para una sesión de evaluación física. Él no me reconoció al principio. Me hizo preguntas básicas, me midió el porcentaje de grasa corporal y empezó a explicarme rutinas de entrenamiento. Lo dejé hablar. Me limité a sentir, a seguirle el juego hasta que terminó. Luego,
Antes de irme, saqué una copia impresa de la captura de pantalla donde se les veía besándose en mi cocina. Se la dejé sobre la mesa, sin decir nada. Tardó unos segundos en reaccionar. Al ver la foto, palideció. Me miró, tragó saliva y se incorporó como si quisiera dar alguna explicación. No hace falta que digas nada, le dije con calma. No voy a ir a tu trabajo. No voy a hablar con tu jefe. No voy a publicar nada. Solo quiero que sepas que sé quién eres. Y que si vuelves a poner un pie en mi casa, te vas a arrepentir. No esperé respuesta. Me di la vuelta y salí. Sabía que le iba a decir a Marta. Que le iba a contar que estuve ahí. Eso me venía bien. Quería que el miedo empezara a empujarla desde fuera también. Esa tarde, cuando volvió a casa, me encontró sentado en el sofá viendo televisión. Me miró con una mezcla de sorpresa y rabia. ¿Fuiste a hablar con David? Sí. ¿Y qué pretendías? Nada. Ya lo hice. No respondió. Se quedó de pie, quieta, esperando que dijera algo más, pero no lo hice. Volví a mirar la pantalla y subí el volumen. Ella se fue a la cocina, abrió una cerveza y se encerró en el cuarto. Los días siguientes fueron una repetición silenciosa de ese mismo patrón. Yo no le dirigía la palabra más allá de lo básico. No le preguntaba nada. No la insultaba. No la enfrentaba. Solo me aseguraba de que sintiera la distancia. Mientras tanto, seguí trabajando en el plan final. Imprimí varias copias del material. Preparé sobres con el nombre de su jefe, de 2 compañeros del despacho que sabía que eran cercanos a ella, y uno para su prima, con quien se veía cada jueves para ponerse al día. No iba a enviar nada aún. Solo quería tenerlo todo listo. El último paso fue reenviar un correo desde su propia cuenta a su teléfono con una de las grabaciones como archivo adjunto. Sin texto. Solo el archivo. Lo abrió mientras estábamos cenando. Se quedó mirando la pantalla, luego me miró a mí. ¿Qué pretendes con esto? Que recuerdes que yo todavía puedo hacer daño. Ese fue el primer día que no cenamos en la misma mesa. Se fue a dormir sin recoger los platos. Yo me senté en el sofá, apagué la televisión y me quedé mirando la oscuridad de la pantalla, sabiendo que el siguiente paso era la conversación final. Porque ya no quedaba nada que rescatar. Y lo que vendría, no sería amable. Esperé hasta el viernes por la noche. No porque hubiera algo especial en ese día, sino porque necesitaba estar seguro de que nada me haría cambiar de idea. Durante toda la semana, Marta había ido y venido como una sombra. Había intentado, un par de veces, iniciar conversaciones pequeñas, comentarios sobre el tiempo o sobre alguna noticia irrelevante. Respondí con lo mínimo, sin agresividad, pero sin ofrecer nada. A veces se quedaba de pie, esperando que dijera algo más, como si esperara que le diera una segunda oportunidad sin tener que pedirla directamente. Yo no estaba interesado en reconciliaciones mal disimuladas ni en disculpas vacías. Estaba esperando el momento justo para cerrar todo de una vez. Esa noche cenamos en silencio. Ella preparó pasta, como si eso pudiera suavizar las cosas. Me sirvió sin decir nada, se sentó al otro lado de la mesa y empezó a comer con lentitud. No la miré hasta que terminé. Me limpié la boca con la servilleta y dejé el tenedor a un lado. No dije nada de inmediato. Me aseguré de que ella sintiera que algo venía. Solo entonces levanté la vista. Tenemos que hablar, Marta. Ella dejó el tenedor sobre el plato y se quedó quieta, mirándome como si ya supiera lo que iba a decir. No voy a perdonarte. No quiero saber por qué lo hiciste, ni cuánto significó, ni si fue solo una estupidez pasajera. No me interesa esa parte. Ya lo vi todo. Ya lo escuché. No necesito que me repitas lo que ya sé.
Marta asintió, sin hablar. No voy a hacer ningún escándalo. No voy a mandarle nada a tu jefe ni a tu familia. No voy a destruir tu vida ni a dejarte en la calle. Pero tampoco voy a quedarme aquí fingiendo que esto puede arreglarse. No soy de esos. No voy a aceptar esta mierda de podemos empezar de nuevo porque no hay nada que reconstruir. Javi, yo. No, la interrumpí, sin levantar la voz. Solo escucha. Ya tuviste tu tiempo para hablar, para decidir, para actuar. Ahora me toca a mí. Y ya decidí. Ella bajó la mirada. Jugó con la servilleta entre las manos, y luego levantó los ojos de nuevo. ¿Qué piensas hacer? Me voy del piso el domingo. Ya tengo donde quedarme. No es definitivo, pero es suficiente por ahora. Hablé con un abogado esta semana. Vamos a presentar la demanda de divorcio el lunes. Ya está todo preparado. No me debes nada. Solo firmaremos y ya está. La casa se venderá y el dinero se divide. No quiero tus cosas, ni tus muebles, ni tus libros. Solo quiero desaparecer de esta historia sin llevarme nada que tenga tu olor. Marta respiró hondo, pero no dijo nada. Si quieres seguir viéndote con ese tipo, hazlo. No voy a perseguirte ni a espiarte más. No me importa. Solo quiero estar lo más lejos posible de ti, de tu rutina, de tus hábitos, de tus domingos con series y tus lunes de gimnasio. ¿Y si me arrepiento? No me interesa. Ella cerró los ojos, como si ese golpe le doliera más que todos los anteriores. Yo no quería esto, dijo. Empezó como una tontería. No pensé que llegaríamos a esto. Claro que no. Nadie piensa que va a destruir lo que tiene hasta que ya es tarde. Pero lo hiciste. Y ahora tienes que vivir con eso. Hubo un silencio largo. El tipo de silencio que no se llena con palabras. Ella se levantó, recogió los platos y empezó a fregar. No por costumbre, sino por no saber qué más hacer. Me quedé en la mesa, observando su espalda, su postura tensa, sus movimientos lentos. Durante un segundo, pensé en lo que habíamos compartido, los viajes, los domingos en casa, los cumpleaños, las peleas tontas, las reconciliaciones con vino barato. Pero se esfumó rápido. No sentía tristeza, solo vacío. Como si todo eso ya no me perteneciera. Cuando te vayas el domingo, dijo sin mirarme, ¿vas a decirle algo a mis padres? Ya saben. Fui a hablar con tu madre el lunes. ¿Qué le dijiste? Le enseñé el video. Se giró bruscamente. ¿Por qué harías eso? Porque quería que lo supiera. Porque necesitaba que alguien de tu entorno viera lo que yo vi. Para que tú también tuvieras que explicar lo que hiciste, aunque fuera en privado. ¿Y ahora qué? ¿También vas a decirle a todos nuestros amigos? No. No necesito que el resto sepa. Me basta con saber que tú sabes que lo sé. Y que no voy a quedarme a ser de espectador de tu doble vida. Ella volvió a girarse, apagó el grifo y se quedó mirando el suelo. No intentó pedirme que me quedara. No dijo que me amaba. No trató de justificar nada. Supo que era el final. Me levanté, fui al salón, me senté en el sofá y encendí la televisión. Ella subió las escaleras sin decir palabra. Esa fue nuestra última conversación como pareja. Sin gritos. Sin llanto. Solo con la certeza de que todo se había roto más allá de cualquier posible reparación. Y aunque no sentía alivio, por fin tenía una decisión clara. Una salida. Una dirección. Y eso, en ese momento, fue suficiente. El domingo por la mañana no hubo desayunos ni despedidas. Marta salió temprano, como si no pudiera soportar la idea de estar en la misma casa mientras yo recogía mis cosas.
Había dejado una nota en la mesa diciendo que volvería por la tarde, que esperaba que pudiéramos hacer esto con respeto. No le respondí. Me limité a meter mis cosas en 2 maletas grandes, una mochila y una caja con documentos. No necesitaba llevar más. Nada de lo que quedaba allí tenía valor emocional para mí. Cada objeto estaba manchado de un silencio incómodo, de una mentira repetida durante demasiado tiempo. Había vendido mi parte del coche y dejado las llaves del buzón en un sobre la mesa. Había hecho una lista clara de las cuentas, gastos y detalles del proceso de divorcio, todo por escrito, para no tener que hablar más de lo necesario. A las 11 de la mañana mi amigo Lucas llegó en su coche. Me ayudó a bajar las maletas sin decir mucho. Ya sabía todo. Le había contado durante una noche larga en el bar, cuando necesitaba desahogarme sin romperme por dentro. Se ofreció a dejarme quedarme en su piso de invitados hasta que encontrara un sitio definitivo. No preguntó nada más. Solo cogió la caja y me abrió la puerta del maletero. Nos fuimos sin mirar atrás. En el coche hubo un silencio cómodo. No necesitaba palabras de ánimo ni frases hechas. Agradecí que no me tratara como a un paciente. Al llegar a su piso, dejé las maletas en la habitación, me duché y me senté en el sofá. No lloré. No me enfadé. No sentí alivio. Solo estaba quieto, mirando la pared, como si mi cuerpo necesitara ponerse al día con todo lo que había pasado. Había perdido una vida entera en menos de un mes. Todo lo que habíamos construido juntos se había convertido en una serie de escenas que ya no significaban nada. Por la tarde, recibí un mensaje de Marta. Era corto. He llegado. Gracias por dejarlo todo ordenado. Hablamos en la semana. No respondí. No había nada más que decir. Lo siguiente sería a través del abogado. No le deseaba el mal, pero tampoco le deseaba nada. Lo que hiciera con su vida ya no me importaba. No quería saber si seguía viendo a David, si hablaba con sus padres, si lloraba por las noches o si simplemente había pasado página. Yo tenía suficiente con reconstruir la mía. Durante los días siguientes empecé a organizar mis horarios, mi trabajo, mis finanzas. Llamé al abogado para confirmar la entrega de los documentos y pedí que todas las notificaciones se hicieran por correo electrónico. No quería reuniones presenciales ni llamadas innecesarias. Quería cerrar este capítulo de la forma más limpia posible. Cada noche escribía unas líneas en un cuaderno, no para desahogarme, sino para entender qué había pasado. No buscaba consuelo, buscaba claridad. ¿Cómo no lo vi venir? ¿Por qué dejé pasar tantas señales? ¿Cómo llegamos a ser 2 desconocidos viviendo bajo el mismo techo? Una noche, Lucas me preguntó si me arrepentía de no haber reaccionado con más rabia, de no haber hecho algo más radical. Le respondí que no. La rabia solo sirve para gastar energía que no te devuelve nada. Lo que hice fue suficiente. Ella sabía que había perdido algo. No necesitaba destruirla para saber que había ganado mi libertad. Había mantenido mi dignidad. Eso era más que suficiente. Un sábado por la tarde salí a caminar por el centro de Salamanca. Miré a la gente, las parejas, los padres con hijos, los grupos de amigos tomando algo en las terrazas. No sentí envidia. Solo curiosidad. Pensé en cómo la vida sigue su curso sin importar si tú estás listo o no. Pensé en lo que quería hacer con mi tiempo, ahora que ya no tenía que responder ante nadie. No tenía prisa por rehacer mi vida, no buscaba llenar el vacío con nadie más. Solo quería volver a conocerme a mí mismo sin que su presencia estuviera en cada rincón. 2 semanas después recibí un correo de Marta. Me decía que ya había firmado los papeles y que le parecía justo lo que habíamos acordado. Me agradecía que no hubiera hecho de todo esto un infierno. También decía que esperaba que, con el tiempo,
pudiéramos hablar con más calma. No respondí. No por orgullo, sino porque ya no había necesidad. Hablar con ella ahora sería como hablar con alguien que conocí hace años y que ya no forma parte de mi vida. Su historia y la mía ya no iban en la misma dirección. El día que recibí el documento oficial del divorcio sentí algo parecido a un cierre. Lo guardé en una carpeta sin ceremonias. Salí a dar un paseo, me senté en un banco frente a la Plaza Mayor y observé el movimiento a mi alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, no pensé en Marta, ni en David, ni en la casa, ni en lo que fue. Pensé en lo que venía, en lo que podía construir desde cero, sin tener que compartirlo con alguien que no lo valorara. Eso fue todo. No hay final feliz ni tragedia. Solo una historia que se terminó. Y una nueva que estaba por empezar.